Dios bendiga a todos. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Bienvenidos a otro estudio profundo de la Biblia. La Biblia, la verdad absoluta de Dios. Hoy estaremos escudriñando un tema que ha llamado siempre la atención de la iglesia. Un tema que nadie quiere o que nadie se quiere parar al frente y hablar de él. Un tema que en muchas congregaciones es considerado tabú. El tema del divorcio, del adulterio y de la fornicación ha traído muchas controversias, confusión y preguntas en las congregaciones. Preguntas como: si soy divorciado, ¿me puedo volver a casar? Si vivo con mi pareja sin casarnos, ¿estamos en pecado? Si me he casado 2 o 3 veces, ¿puedo ser pastor? ¿Puedo ser diácono también? ¿Puedo ser maestro, evangelista y cualquier otro ministerio? Si me divorcio siendo cristiano, ¿me puedo casar nuevamente? Si mi esposo o esposa muere, ¿puedo casarme nuevamente? ¿Qué hago si no amo a mi esposo o esposa? ¿Qué hago si mi esposo o esposa me es infiel? ¿Debo perdonarlo o perdonarla? ¿Qué hago si amo a otra persona que no es mi esposo o esposa? ¿Qué pasa si un joven o una joven fornica? ¿Qué pasa si un joven o una joven del reino de Dios tiene una desviación sexual? ¿Qué pasa si ese joven cristiano practica el homosexualismo o el lesbianismo? Desafortunadamente, jóvenes, estamos viviendo unos tiempos donde en cada casa hay un desviado sexualmente. Y en la mía no es la excepción, jóvenes. Y muchas otras preguntas y dudas que surgen a diario en nuestras vidas referente al tema de hoy. Sin embargo, todas las respuestas a estas preguntas las podemos encontrar en la palabra del Señor, o por lo menos la mayoría. Antes de continuar, es necesario que entendamos que este estudio está enfocado en el divorcio, el adulterio y la fornicación dentro del reino de Dios, es decir, dentro del pueblo de Dios. Y en este estudio vamos a movernos lentamente a través de la Escritura y ver qué nos revela el Espíritu Santo sobre el tema del divorcio, del adulterio y de la fornicación. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para revelarnos la verdad? Ya que es su inspiración que fue escrita, ¿verdad? La palabra de Dios, por su inspiración fue escrita. Vamos a orar al Señor para que nos guíe en este estudio y nos ayude a comprenderlo para que sea de edificación para nosotros, la iglesia, y a todos los que están viendo este video. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites en este día de hoy de poder comenzar un estudio nuevo acerca del divorcio, del matrimonio, de la fornicación, del adulterio, Señor, estos temas que son importantes para el conocimiento, la edificación y el crecimiento de tu iglesia, Señor. Te doy gracias por este estudio, gracias por guiarme, Señor, y espero, Señor amado en el Señor, que tú abras o que tú alumbres los ojos del entendimiento de mis hermanos para que puedan entender algo referente a lo que la Biblia enseña, Señor, acerca del divorcio, del adulterio, de la fornicación, ya que hay muchas preguntas, muchas interrogantes en el pueblo de Dios, Señor. Yo espero, Señor, aclarar
algunas preguntas que el pueblo tenga, Dios eterno. Te doy gracias. Te pido, Señor, que tú nos guíes en este estudio y que tú nos lleves por medio de tu palabra, Señor amado, y que tu Espíritu Santo nos revele en tu palabra la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros en este estudio. Te doy gracias. Es en el nombre de tu amado Jesucristo que te lo pido. Amén. Antes de continuar con el tema, quiero invitarles a compartir este estudio profundo de la Biblia con sus amigos y familiares. Comparta, joven, la bendición. Este tema afecta básicamente a todas las familias de la tierra. Afecta a muchas familias cristianas también. Y es importante que este mensaje llegue a todas las familias de la tierra. Aclaro. Yo no pretendo con este estudio establecer algo diferente a lo que ya está establecido en la Escritura. Solamente lo rectifico. Yo no soy consejero matrimonial. Hay buenos pastores que son consejeros matrimoniales. Si usted entiende que necesita ayuda o consejería espiritual en su matrimonio, yo no soy la persona adecuada. Yo simplemente soy un maestro. Acuda a consejeros profesionales que son expertos en matrimonio. Lo mismo que si usted necesita ayuda con sus hijos. Hay consejeros expertos en familias dentro del pueblo de Dios que le pueden ayudar. Antes de continuar, quiero definir lo que significa divorcio, adulterio y fornicación. La palabra divorcio significa literalmente despido, cortar o separar. La palabra adulterio significa tener una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra del sexo opuesto que no es su cónyuge. La palabra fornicación significa cualquier relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Ahora bien, bajo la categoría de fornicación entran la desviación sexual del varón o de la mujer y también pues el sexo con animales. Es importante que entendamos que la Biblia habla del divorcio, el adulterio y la fornicación, el adulterio físico, pero también habla del divorcio, el adulterio y la fornicación espiritual. De esto vamos a hablar más adelante en otro estudio. La pregunta que todos hacen, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del adulterio, del divorcio y la fornicación? Y esto lo vamos a escudriñar por partes. Quiero que nos movamos a la primera carta a los Corintios, donde Pablo se le trajo unas cuantas situaciones que estaban ocurriendo en esa congregación, entre las cuales estaba la situación entre los matrimonios. Y vamos a ver qué soluciones recomienda Pablo para esta congregación. La sociedad en la que vivimos, ya sea mi sociedad o la suya en el país en el que usted se encuentre, es una sociedad donde la corrupción y el pecado es la orden del día. La congregación de Corintios estaba siendo socavada con la inmoralidad y con la inmadurez espiritual. De igual manera, el pueblo de Dios está siendo socavado con la inmoralidad y con la inmadurez espiritual. Vamos a ver qué nos enseña Pablo entre los capítulos, en los capítulos 6 y 7 de su carta. Yo le invito que busque su Biblia y ábrala en 1 Corintios 6, del 12 en adelante. Y vamos a leerla. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas,
pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. En otras palabras, Pablo dice que podemos pensar tener razón o considerar algo justo, pero que no todos esos pensamientos nos convienen. Y dice que no se dejará dominar de ninguno de esos pensamientos. Una persona madura espiritualmente no se deja dominar de esos pensamientos. Ahora bien, Pablo en estos textos nos da unas recomendaciones y nos dice que nuestro cuerpo no fue creado para fornicación. Es decir, para que estemos fornicando o teniendo relaciones sexuales al garete. Bueno, no tanto como al garete, pero lo que quiero decir es no tener sexo con María, Petra, Julia, Juanita. Cualquier nombre igual al de ustedes es coincidencia, así que mis disculpas. Sino que nuestro cuerpo fue hecho para el Señor y el Señor para nuestro cuerpo. ¿O es que no sabemos que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pablo dice que cuando fornicamos, estamos quitando los miembros de Cristo y uniéndolo con una ramera. Porque cuando fornicamos, nos unimos con la persona y somos uno. Pero Dios no nos ha llamado a unirnos en fornicación con rameras, sino a unirnos a Cristo para que seamos uno, Él en mí y yo en Él. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una persona nacida de nuevo no puede fornicar, porque al fornicar nos separamos de Cristo. Porque no podemos ser tres una sola carne, sino dos una sola carne. Es por esta razón que Pablo nos invita a huir de la fornicación, a salir corriendo. ¿Cuántos están de acuerdo con Pablo? Bueno, mejor no contesten. Les invito ahora a movernos al capítulo 7, pero no sin antes pedirles que compartan este estudio con sus amigos y familiares. Si les gusta YouTube, suscríbase a nuestro canal y presione la campanita para que se mantenga informado de todos los estudios que salen. Y si le gusta Facebook, entonces presione me gusta o like para que de igual manera pues se mantenga al día con todos nuestros videos, nuestros estudios. Bueno, ahora sí podemos continuar. ¿Qué nos enseña Pablo acerca del matrimonio, de las situaciones y cómo solucionarlas? Vamos a leer
capítulo 7. 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer? Pablo le recomienda a esta congregación que sería bueno no casarse. En otras palabras, que nos quedemos solteros. Vamos a ver la razón por la que Pablo recomienda quedarse como fue llamado. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, Pablo dice que en el estado en el que conocimos a Cristo nos reconciliamos con Él, que permanezcamos en ese estado. Es decir, que si te reconciliaste con Cristo siendo soltero, quédate soltero. Y si estaba casado, pues no te separes de tu cónyuge. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Por qué Pablo sugiere esto, mis queridos hermanos? Recordemos que Pablo fue llamado siendo soltero y fue llamado a evangelizar. El pensamiento de Pablo es que todos fuesen como él, una persona dedicada a Dios y al ministerio. Pero a la misma vez Pablo reconoce que el matrimonio es importante también para Dios. Ambos estados son importantes para Dios, uno más que otro. Sin embargo, Pablo explica que el que se casa debe de complacer a su esposa como razón primordial y viceversa. Por tanto, no tendrá el tiempo disponible que tiene el soltero para dedicarse a Dios y al ministerio. Bueno, ustedes deciden. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En estos textos, Pablo es bien explícito. No lo manda él, sino el Señor. Es decir, que es una ley inquebrantable. Pero usted es el que decide, mi queridos hermanos, obedecerla o tirarle al zafacón. Está en usted. Vamos a continuar. Y a los demás yo digo, no al Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué le parece? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen.
y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, oiga esto, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, oiga esto, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entiendo que estos textos hablan por sí solos. No hay necesidad de explicarlos. Sin embargo, voy a explicar los versos 30 y 31. Y esto es necesario que la iglesia lo entienda. Estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia. Recordemos que somos la iglesia de la Odisea, la última de las iglesias. Y la iglesia vive muy entretenida con las cosas del mundo. No sé si usted se ha dado cuenta. El pueblo de Dios está perdiendo su enfoque, su misión, su perspectiva y su meta por estar enfocados en los placeres del mundo, mis hermanos. Y Pablo nos dice que en estos tiempos no podemos enfocarnos en los placeres pasajeros del mundo. Recordemos que pertenecemos al reino de Dios y la iglesia se pasea libremente por el reino de Satanás. La iglesia debe de vivir conforme a la ley del reino, cumpliendo los mandamientos de Cristo. Y los mandamientos de Cristo se resumen en el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús dijo que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad que nos rodea. Bueno, ya hemos analizado el pensamiento de Pablo en cuanto al matrimonio y al divorcio. Vamos a empezar a hablar acerca del divorcio físico. Antes de llegar al divorcio físico, experimentamos el divorcio emocional, jóvenes. El divorcio físico es el resultado final de una serie de pensamientos, emociones y decisiones en la vida de los afectados. Yo soy de los que cree que si el pueblo de Dios vive conforme a los mandamientos de Dios, entonces no debe de haber separación entre marido y mujer. Porque el divorcio entra en los mandamientos de amor al prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿por qué nos destruimos? El Señor me ha enseñado a vivir conforme a mi convicción. ¿Y usted vive conforme a su convicción o a sus emociones? Vamos a movernos lenta y cuidadosamente a través de la Biblia y ver qué nos revela el Espíritu Santo por medio de la palabra. Vamos a ir al Antiguo Testamento y ver qué nos enseña la Biblia. En el Antiguo Testamento hay solamente 2 versos
que menciona la palabra divorcio. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24. Pero antes de hablar del divorcio, hablemos del matrimonio. Porque antes del divorcio viene el matrimonio. La Biblia registra la primera boda en la historia de la humanidad. La boda entre Adán y Eva. Vamos a leer en Génesis 2:20 al 24. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Bueno, para algunos cristianos estos versos son malas noticias. Usted preguntará ¿por qué? Vamos a empezar por el verso 20. La mujer es una ayuda idónea. Idónea significa que reúne todas las condiciones necesarias para una función o un fin determinado. Es decir, que la mujer que Dios da al hombre carece de nada, está completa de todo, sin necesidad de ir a buscar algo fuera de ella. En el verso 21 dice que la mujer fue hecha de una costilla. Y si usted no lo sabe, las costillas forman la caja torácica del ser humano. Protege la médula espinal, al corazón, las vías respiratorias y a otros órganos importantes. Es decir, que el hombre sin la mujer no puede vivir, y viceversa también. La mujer llega a ser muchas veces la que sostiene al hombre, anima al corazón y le da aliento y fuerzas al hombre. El verso 22 dice que Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre. Es decir, que cuando Dios escoge la mujer para ti, puedes tener la certeza, la seguridad que pone a tu lado la mujer perfecta. Pero cuando somos nosotros, mis queridos hermanos, quienes las escogemos, no estamos garantizados que escogeremos la mujer perfecta. Porque las decisiones del hombre tienen como base sus emociones. El hombre mira lo que le gusta de la mujer. Y usted, caballero, sabe de lo que estoy hablando. Pero Dios mira en la mujer lo que en realidad usted necesita, sin dejar de poner en su corazón amor por ella, o por él en el caso de ella. La mujer es hueso de tus huesos y carne de tu carne, y por tanto no queremos destruir nuestra carne. Por tanto, dice Dios en el verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que Dios junta, no lo puede separar el hombre. Vemos aquí el primer matrimonio efectuado por Dios. Varón y hembra los creó Dios. Y varón y hembra son los únicos que están permitidos a unirse en una sola carne. Porque el matrimonio, y entiéndase, ¿verdad? Cuando habla del matrimonio, la pareja y Dios se unen en una sola carne. Pero cuando hay una tercera persona en el matrimonio, entonces ya no puede ser una carne con Dios. Porque la infidelidad
o el adulterio en el matrimonio despoja a Dios de sus vidas. No tengo nada más que agregar a esto. La palabra es clara. Si usted no la quiere entender, entonces busque la dirección de Dios para que alumbre los ojos del entendimiento y usted pues la pueda entender. Ahora bien, si Dios lo juntó, ¿por qué nos divorciamos? Y usted puede decir 1000 razones para divorciarse, pero 999 no son válidas delante de Dios. Vamos al Antiguo Testamento y ver qué nos revela la palabra. Busquemos a Deuteronomio 24, del 1 al 4, y leamos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, entiendan, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora bien, ¿qué nos recomienda Dios en estos textos? ¿Dice Dios que podemos dar carta de divorcio por cualquier cosa, por cualquier razón? ¿O Dios especifica una sola causa? ¿Qué dice Dios? Que si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿A qué indecencia se refiere Dios? Si nosotros tomamos estos textos y no lo interpretamos dentro del contexto de toda la Biblia, entonces tendremos la interpretación incorrecta, jóvenes. Indecente significa deshonroso, indecoroso y deshonesto. Una persona que carece de decencia. El texto no significa que Dios aprueba el divorcio. Dios quiere decir en este pasaje lo mismo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento, jóvenes. Porque la palabra de Dios es la misma en el Antiguo Testamento y en Jesús del Nuevo Testamento. La palabra no cambia, jóvenes, es la misma. El carácter de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el mismo. Es por esta razón que usted no puede creer que Dios en el Antiguo Testamento enseña algo y Jesucristo en el Nuevo Testamento enseña otra cosa. Porque si usted cree eso, entonces usted está creyendo que Dios miente. Y voy a dar un ejemplo. Algo que la mayoría de la iglesia cree. Si Dios le da tanta importancia al día de reposo en el Antiguo Testamento, entiéndase el sábado, ¿por qué entonces la iglesia no le da la misma importancia que Dios le da? Ahí está la pregunta de los 64,000 chavitos. Que Jesucristo abolió el día de reposo. ¿En verdad usted cree que Jesús va a eliminar el cuarto mandamiento de Dios? ¿En qué mente puede caber eso? Que la iglesia dice que es el domingo. ¿Cuál iglesia? ¿O sería Constantino el que lo impuso? Yo le exhorto a la iglesia que se instruya en la historia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y también dice el texto que la mujer o el hombre que se le dé carta de divorcio puede casarse con otra persona.
él o la deshonesta puede casarse con otra persona. Lo que no puede hacer es regresar con la o el primer esposo. Vamos a ponerlo así ambos, porque aquí habla solamente del esposo. Para que a usted que le gusta regresar. Porque, ¿por qué Dios no está de acuerdo entonces con el divorcio? El profeta Malaquías revela que Dios aborrece el divorcio porque es un acto violento y destructivo. Y eso ustedes lo saben. Malaquías sostiene la idea de que en el matrimonio Dios hace una creación de dos. Es por esta razón que por toda la Biblia se ilustra esta unidad con la descripción una sola carne, jóvenes. Ahora bien, ¿cuál es el punto de vista de Jesús en cuanto al divorcio? Agárrense. Vamos a Mateo 19 y leamos los textos del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ellos muy listos le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, oiga esto, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí, de plano, tenemos un problema. Pero antes de continuar, quiero aclarar algo. Jesús le está hablando a su pueblo, no a los gentiles. Es decir, que estas enseñanzas son aplicables dentro del pueblo de Dios. Y de paso, vamos a incluirlo también dentro del mundo, porque esto es para todo el mundo. Lo que quiero decir con esto es que una vez que usted nace de nuevo y forma parte del reino, jóvenes, todas las cosas son hechas nuevas. Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a analizar los versos 7, 8 y 9. El 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Quién fue que mandó? ¿Dios o Moisés? El texto dice Moisés. Vamos al verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús dice que por la dureza del corazón del pueblo Moisés permitió repudiar a sus mujeres. Y vamos a empezar con definir la palabra repudio. Repudio es un sustantivo que significa rechazo o negación de algo, sea persona, idea, acto que es vergonzoso, indigno o infame. Y también vamos a definir dureza de corazón. Es la acción o estado de resistencia y rechazo a la palabra y a la voluntad de Dios. Ok. Ya tenemos las dos definiciones. Ahora vamos a leer el texto nuevamente. Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Jesús le contesta y les dice que por ellos resistir a la voluntad de Dios, es decir, que eran duros de servir, y por esta razón Moisés se vio obligado a permitir que repudiaran a sus mujeres. ¿Será que en el pueblo de Dios hoy acontece lo mismo? Y Jesús les dice que en el principio eso no era así. Es decir, que el propósito de Dios fue que al casarse lo hagan para toda la vida. Entiéndalo. Y ahora vamos al texto más crítico. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y en este texto es donde la puerca retorció el rabo. Cristo en este texto nos la monta en China, porque dice que la única razón que nosotros tenemos para divorciarnos es por causa de fornicación, incluyendo el adulterio. Es decir, que si usted decide casarse con una joven del reino, y entiéndase por joven, una persona que no se haya casado y que sea conocida en la congregación como una persona virgen, y en su momento de intimidad esa persona resulta que no es virgen o que haya una infidelidad, entonces la única causa que tenemos para divorciarnos es esa. Hoy nos casamos y mañana nos divorciamos. Sin embargo, eso no tiene que ser así, mis queridos hermanos. Si usted la acepta luego de descubrir que no es virgen. Hay muchos elementos que deben de considerarse en esta su decisión. Lo que Jesús dice aquí es que si no resulta virgen, entonces usted tiene la opción en sus manos. La acepta o la rechaza. Por lo menos en el caso de la mujer, porque en el caso de los hombres, pues en Israel todos eran circuncidados. Así que no habían israelitas vírgenes. Entonces, usted decide si la recibe no siendo virgen. Y esto lo digo no porque sea virgen o no. No tengo problema, por lo menos con eso. Sino porque si ella dijo que era virgen y no lo es, entonces hay engaño y mentira envuelta. Pero vuelvo y lo repito. Es una decisión, es su decisión aceptarla o rechazarla. ¿Y qué tal si después de casados uno de los dos adultera? Bueno, en el Decálogo hay un séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y vamos a leer Levítico 20:10, que dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero esto no quiere decir que usted vaya a morir, que lo vayan a matar. El texto representa que Dios condena el adulterio en todos los aspectos: físico, espiritual y mental. ¿Qué enseña Pablo acerca del adulterio? Vamos a leer Romanos 7, del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí Pablo, al igual que Jesús, la monta en China. Pablo dice que una vez que nos casamos, ese casamiento es hasta la muerte. Es decir,
que si hay un divorcio, ni el varón ni la mujer puede casarse con otro o con otra hasta que el marido o la mujer muera. Porque si se casa con otro o con otra antes de que el cónyuge muera, adultera. Pablo, Jesús y Dios armonizan en las enseñanzas. Ahora podemos entender por qué no podemos creer que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. Es lo mismo, es la misma enseñanza. Hermanos míos, no lo digo yo, lo enseña la verdad absoluta de Cristo. Ahora bien, si la Biblia enseña esto, ¿por qué la iglesia desobedece? Aquí aplica por la dureza del corazón. La iglesia es dura de servir, mi querido hermano. La iglesia está siendo rebelde a los mandamientos de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos textos? O lo obedecemos o lo tiramos al zafacón. La iglesia vive en una libertad falsa, mis queridos hermanos. Y permítame decirle que la libertad que Cristo nos dio es una libertad verdadera. Cristo nos libertó de la ley del pecado para que podamos obedecerles, servirles, amarlo, desearlo, intimar en su libertad. Cumplir con las normas del reino no es fácil, mis queridos hermanos. Desafortunadamente la iglesia cumple las leyes del reino igual que las leyes terrenales, a su conveniencia. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos. Y antes de continuar, quiero que aprendamos algo que nadie enseña en ninguna congregación. El reino de Dios está compuesto por su iglesia. Nosotros formamos el reino de Dios, la iglesia. Todo reino tiene leyes y normas. Si usted no las cumple, entonces usted es penalizado. Para que la iglesia pueda reinar con Cristo cuando Él venga en gloria y majestad a establecer su reino físico sobre la tierra, es necesario que la iglesia aprenda a vivir en el reino espiritual obedeciendo sus mandamientos. Si usted no aprende a obedecer la ley de Dios en el reino espiritual en el cual vivimos, entonces, ¿cómo usted cree que la obedecerá en el reino físico? Permítame recordarle que estamos viviendo en el reino espiritual. La vida en el reino espiritual es el ensayo para que cuando llegue ese grandioso momento que se abran las cortinas, salgamos a escena. Y una vez que estamos en escena, mis queridos hermanos, todo debe de ser perfecto. Si en el reino espiritual no aprendemos a obedecer la ley de Dios, a someternos a su voluntad, y a formar el carácter de Cristo en nosotros, no podremos ser parte de su reino físico. Punto. Y esto es necesario que la iglesia lo entienda. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al sistema del reino terrenal. Pertenecemos al sistema del reino celestial. Y nuestra vida debe ser conforme al sistema del reino celestial, a pesar de vivir en el sistema del reino terrenal. Vivimos conforme a nuestras convicciones. ¿Cuál es su convicción? Yo les invito a que pienses y analices, medite en cuál es su convicción. Bueno, volvamos a la página. El adulterio trae como consecuencia un divorcio. Y el divorcio trae consecuencias destructivas, jóvenes. Las consecuencias del divorcio son sumamente dolorosas y afectan todas las áreas de la vida de ambas partes. Entiéndase personal, emocional, parental, económica, familiar, social, de trabajo y los aspectos prácticos.
de la vida diaria. El divorcio también afecta la autoestima, es decir, que la persona, ya sea hombre o mujer, se siente rechazado, se siente fracasado. Y cuando hay hijos de por medio, las consecuencias son peores, porque en muchos casos los hijos pagan las consecuencias. Es por esta razón que Dios condena al divorcio, el adulterio. El adulterio es separación y destrucción, jóvenes, ya sea físico o espiritual. Entonces, llegamos a la conclusión de que el divorcio no es una opción. Una pregunta: ¿el adulterio se debe de perdonar? Bueno, dice Jesús en Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Me parece que el texto habla por sí solo. Sin embargo, voy a explicar algo. El adulterio de cualquiera de las partes es una ofensa. Una ofensa obviamente con consecuencias mayores, ¿verdad?, que las normales. Por tanto, el adulterio debe de ser perdonado. Se perdona la ofensa de la persona y a la persona. Recordemos que el Señor nos llama a vivir en paz con todos. Ahora bien, el que se perdone la ofensa y al ofensor no quiere decir que al ser perdonado el ofensor tengamos que permitirle regresar a ocupar su lugar previo. No tenemos, pero podemos permitirle regresar. Todo eso va a depender de las partes. Arrepentimiento, perdón, amor, condiciones, etcétera, etcétera. Es una decisión personal. Y nos falta Pedro. ¿Qué nos enseña Pedrito acerca del matrimonio? Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Nuestro hermano Pedro nos enseña algo de los deberes conyugales, es decir, del comportamiento entre cónyuges. Leamos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esta es una exhortación para las amadas esposas. Pedro dice que deben de estar sujetas a los maridos para que los del mundo vean que hay respeto, unidad y amor entre ambos y puedan glorificar a Dios en los de afuera. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable. Entiéndase, ¿verdad? Afable, agradable o cordial. Y de apacible, es decir, que no es una persona violenta, porque es de gran estima delante de Dios. Es decir, que la mujer debe de reflejar en su exterior lo que hay en su interior. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¡Wow! Pedro dice que la mujer debe de ser obediente a su marido. No quiere decir que si su marido le dice que haga algo que no es correcto, usted lo obedezca. La obediencia es siempre en el Señor. Bueno, en algunos casos, pues, vamos a ver. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Y ahora Pedro habla al marido. Es decir, que el marido debe de ser sabio con la mujer. Sabio. Complacerla en todo. Ahí sí le gusta a las mujeres. Siempre y cuando sea en el Señor. Aunque algunas veces les haga romper las reglas. ¿Sabe cómo son las mujeres? Comprarles ropas, etcétera, etcétera, carteras. Tratarla con amor, dulzura, cariño, amarla con pasión. Para que las oraciones no tengan estorbo. Pablo también habla de que debemos de complacer sexualmente a las esposas. Y esto es muy importante en el matrimonio, jóvenes. No negarse el uno al otro. Es decir, estar dispuesto y disponible siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, para que no haya necesidad de una tercera persona destruyendo el matrimonio. Sabiduría, caballero. ¿Están de acuerdo con Pedro y Pablo? Vamos a ver. Ahora tenemos que hablar acerca de la fornicación en el pueblo de Dios o dentro del reino de Dios. ¿Sabe usted que hay jóvenes participando en sociedades de jóvenes que están fornicando, ya sea hembra o varón? Muchos solteros y solteras están fornicando dentro del reino. Muchos conviviendo sin casarse. Esto es fornicación. Ya sea que estén fornicando con uno del reino o con uno fuera del reino. La pregunta es, ¿qué está aconteciendo con nuestros jóvenes del reino de los cielos? ¿Qué los motiva al sexo prematuro? ¿Qué los está influenciando? ¿Qué pueden hacer los padres? Bueno, todas estas preguntas tienen respuestas difíciles de conseguir. Hay muchos factores envueltos en estas situaciones que enfrentamos muchos padres en el pueblo de Dios y también fuera del pueblo de Dios. Factores como el maltrato, los insultos, la permisividad o la tolerancia en el comportamiento de nuestros hijos, falta de consejos, falta de instrucción bíblica, falta de confianza, falta de amor, falta de educación sexual, falta de comprensión, falta de supervisión, falta de disciplina, falta de comunicación entre padres e hijos. Y sin contar con todos los ataques y bombardeos que reciben nuestros hijos cada minuto, ya sea por la televisión, las redes sociales, los juegos electrónicos, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no es una problemática de la iglesia solamente, mis queridos hermanos, sino que es una problemática social a nivel mundial. En otras palabras, si los padres no empezamos a tomar el control y a ejercer nuestra autoridad de padres desde la infancia, a disciplinar a nuestros hijos, entonces lamentaremos no haberlo hecho. Tan sencillo como eso. La Biblia es un libro lleno de preciosas y grandísimas promesas. El libro de Proverbios es un libro para educarnos y educar a nuestros hijos. Yo les sugiero que lo lea. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Si Cristo decide venir hoy, esos jóvenes desafortunadamente se quedan para los juicios de Dios. Y si mueren sin arrepentimiento, mueren en sus pecados, jóvenes. Y van a tener que enfrentar el castigo de vivir fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Jóvenes. Porque están viviendo en pecado de fornicación. Y Pablo dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, mis queridos jóvenes. Y por esto lo quiero exhortar a todos los jóvenes, hembra y varón. Si tú eres un joven o una joven y estás fornicando, ya sea dentro de la iglesia o fuera, tienes tres opciones. O se casan legalmente,
o terminan esa relación o detienen esa fornicación. Escapa por tu vida, joven. No te dejes engañar de las mentiras del mundo. Tú eres hijo e hija de Dios. Tú perteneces al reino de los cielos. Y lo más grande del caso es que hay hermanos que lo saben y se hacen los locos. Y si usted calla, sea por la razón que sea, y ese hermano o hermana se pierde, su sangre será sobre su cabeza. Dios se lo va a reclamar en el tribunal de Cristo, desafortunadamente. Lo dice Ezequiel 3:20. Vamos a leerlo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Por tanto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con ver a uno de nuestros hermanos en falta y no amonestarlos con amor y en el Señor. Y para terminar este estudio vamos a contestar algunas preguntas que me han hecho, algunas, ¿verdad?, en las redes sociales. Pregunta como, si me he divorciado varias veces, ¿puedo ser pastor? Si soy pastor y me divorcio, ¿puedo casarme nuevamente? Si soy viudo, ¿puedo casarme nuevamente? Bueno, estas preguntas pastorales tienen respuesta en la carta de Pablo a Timoteo. Y ya muchas de ellas han sido contestadas a través del estudio. Vamos a leer Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Requisito del obispo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, luego de leer estos textos, los cuales hablan por sí solos, entiendo que si usted cumple con los requisitos establecidos por los mandamientos de Dios, entonces usted puede ser pastor. Si usted cumple con los requisitos establecidos por los mandamientos de Dios en cuanto al casamiento y al divorcio, entiéndase lo que enseña Jesús, Pablo, Pedro y el Antiguo Testamento, pues usted puede ser pastor. Aunque yo creo en el llamamiento y no creo en el nombramiento. Pero, y lo mismo aplica para los que desean ser diáconos. Repito lo mismo que dije al principio. Yo no pretendo con este estudio establecer algo diferente a lo que ya está establecido en la Escritura, en la palabra. Solamente lo rectifico, jóvenes. Yo no soy consejero matrimonial. Hay buenos pastores, maestros que son excelentes consejeros matrimoniales. Si usted entiende que usted necesita ayuda, consejería espiritual en matrimonio, busque a otra persona, porque yo no soy la persona adecuada. Yo simplemente soy un maestro. Estoy aquí enseñando. Acuda a consejeros profesionales que son expertos en matrimonio. Lo mismo que si usted necesita ayuda con sus hijos, en la familia. Hay consejeros expertos en familia dentro del pueblo de Dios.
que le pueden ayudar. Yo espero en el Señor haber edificado a alguien con este estudio. Yo trabajé este estudio para beneficio de la iglesia y para mi beneficio, ya que me he edificado muchísimo preparando este estudio y ustedes no saben cuánto. Y yo no tengo problema porque yo soy igual que Pablo. Oramos y nos despedimos, mis queridos hermanos. Dios bueno, príncipe de paz, te damos gracias por haber en este día darme la oportunidad de yo traer este estudio a tu pueblo, Señor, esperando en ti que haya edificado a alguien en este día, Señor. Que este tema del divorcio, del adulterio y de la fornicación se haya esclarecido, por lo menos un poco en tu pueblo, Señor. Tú sabes que yo no soy consejero matrimonial ni nada por el estilo, simplemente soy un maestro al cual tú, mi Dios, pusiste en el corazón traer este estudio para edificación de tu pueblo, ya que en estos últimos días tu iglesia está siendo invadida moralmente, está siendo socavada moralmente y está enfrentando muchas perversidades, Señor, muchas inmoralidades, Dios, y tu iglesia necesita tener conocimiento de todo esto, Señor, para que no caigamos en faltas ni en pecados, Señor. Te doy gracias porque tú nos has guiado en este día a través de tu palabra, hemos hablado, hemos discutido, esperando en el Señor que a alguien haya yo edificado por medio de este estudio, aparte de que yo me edifiqué muchísimo, Señor. Te doy la gloria y la honra y te pido, Señor amado, que tú siempre nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por las revelaciones, ya que tú eres el autor y eres el único que puede revelar tu verdad a nuestro corazón, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Y no se pierda el próximo estudio que viene por ahí. Se llama La salvación y el reino de los cielos. Dios le bendiga.